Vamos a realizar con el programa un pequeño estudio estadístico. Imaginemos que tenemos los datos de las edades de 13 alumnos y los queremos introducir en Wolfram Alpha. Bueno, pues para ello debemos encerrarlos entre llaves y separarlos por comas. Y ahora vamos a ir respondiendo a todas estas preguntas. Para calcular el número de datos, le preguntamos por la longitud del vector. En realidad esto es un vector y nos dice que tiene una longitud de 13, tiene 13 elementos. Para calcular la media, pues escribimos la media en inglés. Calcula la media aritmética si le decimos media. Pues aquí tenemos que es 21,92. Si queremos más dígitos, aquí. Ahora podemos sumar todos estos datos y dividirlos entre 13 para ver que efectivamente sale esa media. Para calcular el total o la suma se puede calcular con esta fórmula o se puede calcular con la función sum. Aquí tenemos 285. Vamos a dividir ese resultado entre 13 y nos da el 21,92 de antes. Ahora vamos a calcular la mediana. Y no es la mediana dividida entre 13, sino que tiene que ser la mediana solo de los datos. Aquí tenemos, la mediana de los datos es el 22. Eso quiere decir que de estos 13 datos, si los pusiésemos en orden, en la posición séptima estaría un 22. Bueno, pues vamos a ordenar estos datos con el comando short y vamos a ver que hay en la posición 7. Aquí está ordenado y en la posición 7 pues hay un 22. Para calcular el máximo y el mínimo, pues en este caso se podría calcular a ojo, pero en general pues se calcula escribiendo máximo o simplemente max. Aquí lo tenemos que el máximo, pues claro, es 24, que se ve a ojo. El mínimo, pues se hace de esta manera. Y si queremos el rango, pues también se lo decimos y de la misma manera nos lo calcula. Aquí tenemos el rango es 3, que va desde 21 hasta 24, que son el máximo y el mínimo. Bueno, para calcular la desviación típica podemos escribir, por ejemplo, SD, que es una notación bastante estándar para la desviación típica, también llamada estándar, valga la redundancia, y aquí tenemos la desviación estándar. Podemos calcular también la varianza, y nos da este resultado. Bueno, y ahora podemos calcular más coeficientes, por ejemplo, el coeficiente de kurtosis o apuntamiento. A ver, bueno, pues esta tiene 2 y pico de kurtosis. También el coeficiente de asimetría, para ver cómo es de asimétrica, que hay que utilizar el nombre en inglés, skewness. Aquí tenemos el coeficiente tanto dado en forma aproximada como en forma exacta. Y ahora vamos a calcular cuartiles. Si escribimos cuartil, pues nos calcula el primer cuartil. Si escribimos cuartiles, pues nos los calcula todos. El 21 es el primero, el 22 es la mediana, el segundo cuartil, y el 23. Bueno, y ahora vamos a calcular una tabla de frecuencias. Para ello, escribimos la frecuencia, frequency. Bueno, pues esto hay que interpretarlo como que el 21 aparece 6 veces, el 22 aparece 3 veces, el 23 3 veces y el 24 una vez. Y con ello podemos calcular también la moda. La moda, que Wolfram Alpha lo llama el elemento más común, pues es el 21 que nos aparece 6 veces. Bueno, y aparte de la media aritmética, pues Wolfram Alpha puede calcular muchas otras medias. Por ejemplo, puede calcular la media geométrica. La media geométrica, aquí lo tenemos, que se hace a base de multiplicar y hacer una raíz cuadrada. Este es el resultado con decimales. También puede calcular, por ejemplo, la armónica, la media armónica, que se calcula haciendo inversos. Aquí tenemos, todos los resultados son muy similares, pues estos datos están todos muy juntos. Y lo que podemos hacer en vez de todo esto que hemos hecho es simplemente teclear esos datos. Y si tecleamos esos datos, Wolfram Alpha nos dará mucha información sobre esos datos.
Aquí vemos que nos da un dibujo de los datos, nos los pinta en una línea, también nos dice la longitud, que hay 13, nos da el total, nos dibuja un histograma, en este caso está bien dibujado, nos da unos cuantos estadísticos, la media, la mediana, la desviación estándar de la muestra, podemos ver más estadísticos. Bueno, pues aquí nos da el primer cuartil, la mediana, la moda, bueno, todo esto. También nos da el coeficiente de kurtosis, prácticamente todo lo que hemos calculado. El diagrama de sectores pues no lo da muy bien y el diagrama de cajas y bigotes pues sí. Bueno, como vemos aquí nos da una cantidad de información e incluso nos podría dar más si no nos apareciese esto de aquí. Probar con más tiempo.